Este juego de lo bidimensional y tridimensional de rayo siempre me ha llamado la atención por muchos motivos. ¿Sí? Primero, digamos que uno de los motivos interesantes de rayo, bueno, de este juego de rayo que me ha llamado bien la atención, es ese juego entre la abstracción geométrica y el esfumato de Leonardo da Vinci. El esfumato sería básicamente como esto, como ese efecto técnico de generar esa ilusión de volumen, ¿sí? Que Rayo lo logra muy bien en sus trabajos, lo podemos ver en como constante de todas sus obras, ¿sí? Pero que en cierta medida me genera como una especie de contrasentido estético o histórico, porque pues la abstracción geométrica precisamente plantea una mirada completamente diferente de lo artístico, muy distanciado de lo que es el efecto de la, del esfumato de Leonardo. ¿Ya? O sea, me explico rápidamente. El esfumato de Leonardo buscaba era simular o generar una ilusión de volumen, ¿sí? Y en cierta medida entonces habla de una irrealidad. La abstracción geométrica, por el contrario, nos enfrenta directamente a la naturaleza de la obra, a su superficialidad, llamémosla así. O sea, el hecho de que la obra es una superficie donde se han ubicado una serie de colores, de elementos gráficos que precisamente enfrentan al espectador con lo que el arte es en sí mismo, esa misma ilusión. ¿Ya? Y entonces por eso precisamente me planteé a mí como una especie de contrasentido, ¿sí? Un juego entre lo real y lo irreal, entre lo real y lo ilusorio, que el Rayo lo logra muy bien, plantea como cierta tensión en ese sentido. Yo nunca hablé con Rayo, vale la pena aclararlo, entonces no supe nunca no podría decir cuáles eran sus motivaciones, pero sí me llama la atención esto, ¿no? Cómo genera ese volumen, pero cómo ese volumen lo genera a partir de estos elementos gráficos o estos elementos geométricos que, como digo anteriormente, pues deberían romper con la ilusión y no reforzarla o recrearla de otra manera, ¿no? En cierta medida, la obra de Rayo, también lo he pensado hace tiempo, nos habla de de eso que somos como sociedad o como cultura o la realidad contemporánea en gran medida, ¿sí? Nos habla de eso porque nos plantea precisamente ese juego entre la ilusión y la realidad, ¿no? De verdad, ¿qué sabemos de lo que sabemos y qué sabemos del mundo y de sus cosas, ¿no? Nos enfrentamos como a proyecciones del mundo que casi siempre son irreales y que suponemos reales, ¿no? Jugamos en medio como de la certeza, ¿sí? Y estamos casi siempre planteando incluso de manera categórica afirmaciones sobre cosas que realmente vemos como proyecciones en pantallas, en dispositivos móviles, en diferentes tipos de soportes, en las mismas publicaciones escritas o de otro orden, las publicaciones gráficas que no corresponden necesariamente a lo que somos o a lo que sabemos, ¿no? Afirmamos cosas de las cuales no tenemos noción y de tenemos conciencia. Bueno, y lo digo a título personal, yo también lo hago con cierta frecuencia, ¿sí? Trato de hacerlo cada vez menos, sobre todo por una economía de cuestiones en términos de no meterme tanto en problemas, pero definitivamente siempre me estaré metiendo en problemas, entonces ni para qué lo evito. Pero la cuestión es que Rayo, digamos, tiene estos juegos, ¿no? Estos juegos que trato de recrear con la cámara, ¿no? De estos volúmenes ilusorios, de estas situaciones que nos plantean precisamente esa crisis de lo real y de lo irreal, de lo real y la representación, de lo que, de lo que vemos y de lo que no es y de lo que sí es, de lo que son las cosas y de lo que no son las cosas. Muy interesante el trabajo del maestro, un maestro que lamentablemente tengo entendido pues fue muy criticado en vida por algunos autores o personas de los cuales no mencionaré ninguno ahora, que fue poco reconocido en su país, pero que con una sorpresa mayúscula me he encontrado muchas veces, por ejemplo, en las colecciones mexicanas. Cuando yo llegué a México por primera vez y fui al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México,
museo que contiene obras de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros, de los grandes artistas mexicanos, sobre todo del siglo XX para acá, especialmente, y que es una colección oficial de un país pues que tiene todo un prestigio y todo un bagaje cultural enorme y una gran importancia. Para mi sorpresa, la primera vez que visité este museo, reitero, me encontré con una obra del maestro Rayo ahí. Era el único extranjero, digamos, no residente mexicano, porque hasta donde tengo entendido, Rayo no adoptó la nacionalidad mexicana, ni tuvo residencia mexicana como tal en algún momento. Era el único, digamos, extranjero, entre comillas, que estaba en la colección del Museo Nacional, el Museo Nacional de Arte Moderno de la Ciudad de México. Estuvo muchos años, incluso estuvo colgado en las salas principales como parte de esa colección. ¿Sí? Hay que decir que no fue el único colombiano, no es el único colombiano en colecciones públicas de México, ¿sí? Pero pues me llamó la atención precisamente por el hecho de que hasta donde supe no tuvo residencia en Ciudad de México en su momento o en el país mexicano en su momento. La otra gran sorpresa me la llevé hace unos pocos años, cuando hace 2 años más o menos, también visitando México, me encuentro una exposición sobre abstracción geométrica y arte cinético y óptico en el Museo Rufino Tamayo, también de Ciudad de México, lo que sería el Museo de Arte Contemporáneo de México. Y oh sorpresa, una sala de gran tamaño, con una muy buena colección de obras, incluso diría que casi que mejor que la que tiene el Museo de Roldanillo, porque tiene unas obras imponentes, colección si mal no estoy, del Rufino Tamayo. Le habían dedicado una sala en esta colección, en esta exposición de la abstracción y de la geometría y del arte cinético latinoamericano a Omar Rayo también. Sí, o sea, es un artista que, como muchos de nuestros artistas, goza de un gran prestigio, un gran reconocimiento a nivel nacional a nivel internacional, pero que nacionalmente a veces no los reconocemos de la mejor manera. ¿Sí? Lamentablemente nos pasa mucho en Colombia esto. Pasó también con Edgar Negret, que tiene un museo un poco más modesto en la ciudad de Popayán, que debería tener un museo al menos de la talla del Museo Rayo en Roldanillo realmente, ¿sí? Y podríamos decirlo también no sé, de Alejandro Obregón, de Enrique Grau, de los grandes artistas de este país y de este periodo histórico, que no gozan de nuestro reconocimiento actual, que no gozan de nuestra estima, de nuestro cuidado, de nuestro respeto, como seguramente deberían merecerlo o lo merecen, y lo encontramos reflejado en su trabajo en otros países.